Bien, vamos a comenzar. Los que me conocen saben que a mí me gusta dar un poquito más de estudios. Soy más de estudios que predicador. Me fascina el estudiar. Me causa mucha... Tengo mucha intriga, mucha curiosidad cuando empiezo a leer. Tengo un poquito de ADD, de ADD, y empiezo a leer, empiezo a meterme en diferentes rumbos y analizo cosas de manera diferente. Amén. No soy tan predicador, pero sí me gusta analizar. Y vamos a analizar un par de cosas hoy. Quiero que me inviten, caminen conmigo. Vamos a ir en un caminito. Los voy a llevar de principio a fin y acompáñenme en este camino, en esta enseñanza que quiero llevar y que quiero traer el día de hoy. Amén. Bien, hay un dicho, hay un refrán bien común, es bien común, lo he escuchado varias veces, y dice así: la oración no siempre cambia tu circunstancia de forma inmediata, pero la oración siempre produce el cambio necesario para afrontar la circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la oración siempre funciona? Es un sí o un no de parte de Dios. Dios puede darte la respuesta hoy, inmediatamente, o pueden pasar años antes que Dios responda a tu oración. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, sabemos que Daniel hace su ayuno, se aparece el ángel Gabriel y lo primero que le dice: Dios te escuchó desde el momento que empezaste a orar. Sin embargo, se tardó 21 días en aparecerse a Daniel para darle el mensaje. ¿Cuántos lo creen? El tiempo de Dios es diferente que el tiempo de nosotros. Entonces, por ahí, aunque Dios no responde al instante o probablemente no responde como nosotros queremos que Él responde, siempre hay una respuesta. Y la respuesta también puede ser que no. Amén. Ahora, aunque Dios responda inmediatamente o no, lo que sí es real, lo que sí es verídico es que cuando nosotros oramos, la oración siempre produce en nosotros una diferencia. ¿Me siguen? Cada vez que tú te acercas al trono de la gracia en oración, en humildad, Dios hace algo dentro de tu ser. Dile al hermano que tienes a tu lado: Dios hace algo en tu ser cuando oras. Entonces, hay oraciones que se hicieron a lo largo de la Biblia, oraciones importantes que marcaron un antes y un después. Si usted tiene tiempo, en su tiempo libre, les exhorto, por favor, tome tiempo y estudien las diferentes oraciones que ciertos protagonistas hicieron con Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, hay varios. Nuestro Señor Jesucristo oró al Padre. Bien, les exhorto, tomen tiempo de su vida, hagan un estudio personal y estudien todas las oraciones que se hicieron en los momentos cruciales de los hombres de Dios a través de la Biblia. Hoy vamos a analizar uno de ellos, lo vamos a analizar de forma rápida, ¿bien? Pero como estábamos haciendo, hay oraciones en la Biblia que marcaron un antes y un después, no solamente en la vida de los protagonistas, sino en la vida del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay diferentes ejemplos. Ahora, estas oraciones deberían inspirarnos y darnos a entender el poder de la oración. Nosotros conocemos que en nuestro caminar con Dios se requiere fe, ¿sí? Requiere fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la pregunta es, si no tengo fe, si es imposible agradar a Dios sin fe, ¿cómo hago para incrementar mi fe? Respuesta: la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Son dos frases diferentes, estudienlo cuando tengan tiempo. Bien, son dos cosas. Sin embargo, como estábamos diciendo, la oración es importante. La oración debe inspirarnos. Cuando nosotros leemos y vemos cómo oraban la gente de la Biblia, eso va a hacer que nuestra fe incremente y va a cambiar la forma en que nosotros oramos y que nos comunicamos con el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, somos humanos, somos seres humanos. Entiendo y yo soy culpable de esto en muchas ocasiones, ¿sí? Muchas ocasiones. Por ahí nosotros nos acostumbramos a hablar con Dios, a orar de ciertas maneras. Por ahí nuestras oraciones suelen convertirse en una forma de rutina, ¿sí? En una conversación un poco monótona, en una conversación un poco común, y es porque somos humanos. No voy a pretender que siempre las oraciones son fuego. A veces no. A veces son silenciosas.
Pero algo que sí es real es siempre que oramos y nos acercamos al trono de la gracia, Dios hace algo en mi ser. Dios hace algo en tu vida. Eso es innegable. Eso es innegable. ¿Cuántos lo creen? Entonces, vamos a seguir hablando de esto. En la Biblia, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, hay oraciones sin precedentes, oraciones sin antecedentes, oraciones tan intensas que causan que hacen que Dios intervenga en favor del protagonista o del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay oraciones que cambiaron el rumbo de personas. Hay oraciones que por ahí cambiaron el rumbo de tu vida. Hay oraciones capaz que se ofrecieron a lo largo de tu vida por otras personas que resultaron que usted estuviera aquí hoy. Amén. La oración es importante. La oración causa los cambios que nosotros necesitamos en nuestra vida. Ahora, con lo que estamos diciendo, no estoy queriendo crear o dar una fórmula, por decirlo, de cómo Dios va a intervenir, de cómo Dios va a moverse en tu vida instantáneamente, o los 3 pasos a que Dios mueva su brazo y te resuelva tu situación. No estamos acá para hablar de eso. Simplemente vamos a hablar de la importancia de la oración, ¿sí? Las consecuencias de la oración y las oraciones peligrosas, la oración sin precedentes y una oración que sí causa y hizo que Dios pudiera intervenir en la vida del hombre de Dios. Amén. Ahora, voy a decir algo que es muy importante. Por favor, escríbalo, haga lo que tenga que hacer, pero acuérdese de lo que voy a decir ahora. Nosotros tenemos que atrevernos a buscar a Dios para que nuestras oraciones se conviertan más atrevidas. ¿Me siguen? A veces nosotros, yo soy parte de esto, nuestras oraciones son tan pacíficas que por ahí, no sé. Dios desea que nuestras oraciones sean oraciones atrevidas, oraciones llenas de fe, oraciones que requieren fe procesarlas. Amén. Dios quiere que la manera en que tú ores, en que yo ore, te incomode. Si nosotros no estamos haciendo oraciones que requieren fe, si estamos haciendo oraciones pequeñas, entonces por ahí vamos a limitar las obras sobrenaturales que Dios quiere hacer en tu vida. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, nos metemos en la presencia de Dios, empezamos a crecer nuestra fe, entonces empezamos a pedir a Dios, empezamos a interceder y empezamos a hacer oraciones atrevidas. Oraciones que nos incomodaban, oraciones que hacen que una nación entera pueda cambiar. ¿Cuántos creen que tu oración tiene la capacidad para cambiar naciones? ¿Cuántos creen que tu oración tiene la capacidad de cambiar tu familia? Dios es bueno. Vamos a ser una gente que pueda orar, que pueda creer de forma atrevida, llena de fe. Ahora, con eso dicho, el mensaje de hoy no es de oración. Mi mensaje, el estudio que quiero hacer hoy, lleva como un ingrediente principal la importancia de la oración, a tal cabo que vamos a ver la oración, una oración sin precedentes, pero el énfasis en sí no va a ser solamente en la oración. ¿Bien? ¿Cuántos me siguen? Pero sí, esta oración marca un precedente, marca un antes y un después. Ahora, el mensaje de hoy, el mensaje de este estudio se llama siembra lo que tienes para cosechar lo que no te imaginas. Siembra lo que tienes para cosechar lo que no te imaginas. ¿Cuántos saben lo que va a suceder mañana? Amén. ¿Qué va a pasar, hermana? Dígame, por favor. Dígame cómo invertir mi dinero. Usted me deja saber. Nadie sabemos qué trae mañana, ¿no? Nadie. A menos la hermana, si usted sabe, por favor, nos da una clase, nos va a dejar saber. Amén por la hermana. Nadie sabemos qué trae mañana, ¿verdad? Pero si nosotros vemos nosotros entendemos que la Biblia habla de agricultura un montón, desde el Antiguo Testamento al Nuevo.
el sentido común o lo que se refiere a la Biblia es que uno siembra hoy para cosechar mañana y satisfacer la necesidad del mañana. Amén. Es el pensar del el sembrar y cosechar. Es la idea de la Biblia, es el dicho, el refrán más usado de la Biblia. Lo que sembramos, cosechamos. Sembramos hoy para cosechar mañana. Amén. Bien. Estamos caminando ahora y todavía no hemos entrado al estudio, pero antes de meternos al estudio quiero hacer un énfasis en tres pilares fundamentales. Así que apúntenlo, escríbanlo. Quiero hacer un énfasis en estos tres pilares porque el estudio que vamos a hacer, el pasaje que vamos a leer, llevan estos tres pilares como un contexto, como una fundación principal. ¿Me siguen? Así que vamos a estudiarlo, ¿bien? Estos fundamentos, estos principios son para poder entender y analizar la historia que vamos a leer y también va a ser una forma de poder verlo del punto de vista de los dos protagonistas que son parte de esta historia. Lo fundamental y lo interesante es que nosotros vamos a leer una historia que fue escrita miles de años atrás, una historia que trae principios bíblicos fundamentales para el crecimiento espiritual. Lo que vamos a leer hoy fue escrito miles de años atrás y fue tan relevante el día que fue escrito a como lo es hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios no tiene una fecha de vencimiento. Es relevante cuando fue escrita, es importante y vamos a seguir estudiándola, a seguir masticándola, a seguir meditándola porque trae un crecimiento espiritual, porque sirve para nuestra fe y nos enseña lo que tenemos que entender para ser hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos lo creen? Bien, entonces, volviendo a los tres fundamentos o los tres pilares, ¿sí?, que son esencial para el estudio que nos vamos a meter. Número uno, escríbalo. Dios pide que le entregues todo. Dios pide de ti que tú le des todo lo que tú tienes. Número uno, tu obediencia prepara tu vida para recibir respuestas a tus necesidades de forma sobrenatural. En otras palabras, tu obediencia permite que lo sobrenatural suceda en tu vida. Amén. Fundamento o principio número 3. Dios ya ha depositado en tu persona las herramientas para que Él pueda glorificarse a través de tu circunstancia y de tu tribulación. Estos tres fundamentos, escríbanlo, guárdenselo, porque van a ser muy relevantes acá en un segundito. ¿Bien? Volviendo al punto número 1, donde dice, Dios pide que le entregues todo. Ahora, cuando Dios pide que tú le entregues todo, vamos a ser un poco más específicos, no quiero hablar en temas generales. Cuando Dios te pide que le entregues todo, la realidad es, Dios quiere tu tiempo, Dios quiere tu intimidad, Dios quiere tus sueños, Dios quiere tu llamado, Dios quiere tu ministerio, Dios quiere tus finanzas, Dios quiere tus planes, Dios quiere tus deseos, Dios quiere tus metas, Dios quiere tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu casa y tus anhelos. Dejé algo afuera, no sé, capaz, pero si lo dejé afuera, Dios también quiere eso. Dios quiere cada área de tu vida, Dios quiere cada área de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios o es el Dios de toda tu vida o no es el Dios de nada en tu vida. ¿Me siguen? Dios no puede ser el 58% Dios de tu vida. Dios no puede ser el 79%. Yo no le puedo decir a Dios, te doy el 80%, pero este 20% acá me lo quedo yo. No funciona así. O Dios es Dios de cada área de tu vida, o Dios no es Dios de ningún área de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Están muy callados, ¿se me enojaron? No sé, no quiero, tampoco se me enojen. Esto es palabra de Dios, amén. Muchas veces nosotros nos sentimos estancados. Nuestros planes y nuestras metas parecen no funcionar. Parece como que hay un cortocircuito y nada me está saliendo bien.
Pedimos que Dios bendiga nuestros planes, bendice nuestros planes y no están funcionando. Hay un cortocircuito. Ahora, el problema acá y la razón por la cual Dios no está bendiciendo nuestros planes es porque jamás lo hicimos partícipe durante el periodo de planificación. Yo planifico, yo tomo decisión, Dios bendice todo lo que planifiqué y todo lo que quiero y bla, 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 bla. Pero jamás se lo traje y dije, Dios, ¿qué hacemos? Jesús, ¿cómo lo hacemos? ¿Es tu voluntad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué te parece? Si Dios no es parte de tus planes, de cómo planificas, no va a bendecir el resultado que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante saber. Esto es muy importante saber. Dios tiene que ser parte de cada área de tu vida. Tenemos que presentar nuestro plan. Tenemos que anhelar su bendición cuando caminamos de la mano de Dios. Y también tenemos que entender que Dios es capaz de decir sí a nuestros planes y no a nuestros planes. Ahora, con eso dicho, Dios tampoco va a bendecir planes, metas, llamados que te van a llevar a la destrucción. ¿Me siguen? Dios es un padre, no te va a dar. Yo a mi hijo de 11 años no le daría las llaves a un Ferrari. No sabe manejar, tiene 11 años. Sería una locura, ¿no? Dios no va a darte más de lo que seas capaz de administrar. Dios no va a dejar que la bendición que Él tiene para ti te arruine. Amén. Entonces, y por eso digo que cuando estamos en la parte de planificación con Dios, Dios tiene que ser el enfoque principal en la manera en que tú planificas tu día a día y tu vida. ¿Cuántos dicen amén? A cada hombre de la Biblia vemos que hubo un proceso de refinamiento, un proceso del desierto. A cada gran hombre de la Biblia vemos cómo Dios los llevó al desierto, los moldeó, los preparó para la misión que Él tenía. Él no le dijo a Moisés, Moisés, toma, acá tenés el pueblo, hace grandes cosas, Dios te bendiga. No, pasaron 80 años. 80 años. ¿Y la promesa de Abraham? Muchas veces nosotros, Dios te da una promesa y Dios, ya son las 12, a las 1:30 quiero la promesa. Dios no funciona así. Dios no te va a dar algo en lo cual no estás preparado para administrar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? No se enojen conmigo, por favor. Con eso dicho, hermano, hermana, familia, y me lo estoy diciendo a mí mismo también, créanme. Vamos a ahorrarnos tiempo, vamos a ahorrarnos lágrimas, vamos a ahorrarnos estrés, vamos a compartir nuestros planes con Dios, a hacerlo parte de nuestros deseos, de nuestras metas. Vamos a unirnos con el Señor en la intimidad y vamos a dejar que Él sea Dios y dueño de cada área de mi vida. Dile a tu hermano y a tu hermana que tienes a tu lado, ¿Dios es el Dios de cada área de tu vida? Amén. Dios es un padre, Él quiere ser parte de tu proceso, pero solo si le permites ser parte de tu proceso. ¿Cuántos saben que Dios es muy gentil? Dios no se mete a donde no lo quieren. Amén. Hay que hacer Dios parte de nuestro proceso. Número 2, tu obediencia. Tu obediencia prepara tu vida para recibir las respuestas a tus necesidades de forma sobrenatural. Tu obediencia va a destrabar lo sobrenatural en tu vida. Hay momentos en tu vida, que tu circunstancia y que tu situación van a requerir intervención sobrenatural para resolver tu problema. ¿Amén? ¿O no? Amén. Pero para poder ver lo sobrenatural y para poder ver cómo Dios interviene en tu situación, vas a tener que ser obediente. ¿Cuántos dicen amén a la obediencia? Vamos. Ojo que me pongo la camiseta de Argentina y me pongo más fuerte,
Dios es un Dios de orden y de principios. Él opera y se mueve a través de su palabra, de sus promesas y de sus ordenanzas. Él no sale fuera de sus promesas. Él no sale fuera de lo que Él instituyó. Él no opera afuera del orden. Él no es un Dios de caos, es un Dios de orden. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios de orden. Dios no pide solo una parte de tu vida. Quiere que le entregues todo de tu vida. Sus promesas están ligadas a lo que estés dispuesto o dispuesta a entregar o sacrificar. Me voy a meter en un ambiente un poco controversial. Por favor, no escuchen lo que no digo. Amén. Síganme, que tengo bases bíblicas por lo que voy a decir. Dios me los bendiga. Nuestras obras, y vamos a leerlo acá en un segundo, nuestras obras, al igual que la fe, producen justificación en nuestras vidas. Nosotros entendemos que somos justificados por fe en nuestro Señor Jesucristo. También entendemos, y lo vamos a leer ahora en el libro de Santiago, que nuestras obras también tienen la capacidad de producir justificación. Ahora, quiero ser muy claro. Cuando digo obras, estoy hablando específicamente de la obediencia. De la obediencia. El acto de obedecer a Dios trae justificación a mi vida. ¿Me siguen? Vamos a leer en la Biblia Santiago 2, 21 al 26. Acuérdense que estamos construyendo un pilar, estamos construyendo un fundamento para el estudio en que nos vamos a meter. No me falta mucho, no me voy a tardar mucho. Es importante entender este fundamento. Amén. Santiago 2, 21 al 26, lo voy a leer rápido. No sé si están en las pantallas. Y dice así: no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se lo tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. La fe requiere obras. Si no estoy haciendo un acto o una obra en consecuencia de mi fe, entonces no hay fe. ¿Me siguen? Ahora, cuando digo obras, por favor entiendan que estoy hablando de mi obediencia. Si yo creo en Dios, si yo creo en la palabra de Dios, mi obediencia a la palabra de Dios va a servir de forma justificatoria. ¿Amén? ¿Me siguen? ¿Estamos ahí? Yo soy salvo por fe, no por obras. Salvo por fe, no por obras. Pero nosotros podemos obtener justificación a través de nuestra obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 5:16 dice: la oración, es la segunda parte del versículo, la oración del justo es poderosa y eficaz. Quiero que entendamos la palabra justo. Quiero hacer énfasis en la palabra justo, porque quiero entender lo que implica o qué nos lleva al lugar a donde somos justos o justificados. Santiago capítulo 2 indica que al igual que la fe, las obras llevan a la perfección a nuestra fe, nos justifican. Mi argumento sería que el acto de obediencia a Dios es la obra primordial que trae justificación. Des en cuenta que no estoy diciendo salvación. La salvación es por fe, no por obras. La salvación es por fe solamente. Fe en Jesucristo. Pero mi fe en Jesucristo requiere que yo camine en obediencia a sus mandamientos. ¿Amén? Estamos en la misma sintonía. ¿Amén? Dios es bueno.
la obediencia a Dios nos hace justos. En 1 Samuel 15:22, 1 Samuel 15:22 dice: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de carneros. Dios desea tu obediencia. La obediencia va a ser el ingrediente principal o uno de los factores principales en el estudio. El estudio que vamos a hacer va a ser un pasaje bíblico y estamos acercándonos. Es importante entender esta base. Ahora, si juntamos estos tres pasajes bíblicos que recién leímos, estos tres, podemos leer Santiago 5:16 de una manera un poco diferente. Y es así: la oración de los obedientes es poderosa y eficaz y abarca mucho. La justificación o el ser justo es sinónimo con ser obediente, son sinónimos. Yo soy justificado a través de mi obediencia que proviene por mi fe en Jesucristo. Amén. La palabra justo y la palabra obediente, de acuerdo a lo que leímos en Santiago capítulo 2, están hablando de algo sinónimo, están hablando de una misma palabra. Como habíamos dicho, cuando nosotros sembramos obediencia a Dios, cosechamos provisión sobrenatural y respuestas a nuestras peticiones. Una vez más, cuando nosotros sembramos con obediencia, cosechamos bendición y cosas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? Lo interesante de esta siembra es que cuando nosotros sembramos obediencia, vamos a cosechar a corto y a largo plazo. Dios, como habíamos dicho, es un Dios de todo o es un Dios de nada en tu vida. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a darle a Dios? ¿Cuánto de tu vida estás dispuesto a darle a Dios? ¿Qué tan dispuestos estás en ofrecer un sacrificio de obediencia a Dios? No hay nada más difícil en la vida que humillarte a tal punto que sos obediente. ¿O no? ¿Dónde están los hombres? Amén. Acá somos todos obedientes, amén. Punto número 3, Dios ya depositó en tu persona las herramientas para que Él pueda glorificarse a través de tu circunstancia y en medio de tu tribulación. Aunque Dios ya te ha dado las herramientas para tu provisión, vas a tener que usarlas de manera sobrenatural. Voy a darte una ecuación matemática con respecto a las herramientas que Dios te dio. Es fácil. Dios deposita en ti ciertas cualidades, ciertas herramientas, ¿sí? Dios espera que tú tomes estas herramientas, estas cualidades y que las siembres. Y solo cuando las siembras vas a poder usarlas de manera sobrenatural, tal y como Dios pretende. Dios te dio dones, te dio talentos, te dio capacidades, ¿o no? Amén. El día que tú le dijiste que sí a Cristo, depositó en ti cosas sobrenaturales, dones, capacidades, proyectos, visiones, sueños. Pero para poder hacer eficaz y para poder activar eso en tu vida, lo primero que tienes que hacer es sembrarlo. Amén. Esto va a tener un poco más de sentido cuando leamos el pasaje, créame, ¿bien? Amén, Dios es bueno. Así que hay que sembrar. Entonces, los 3 puntos que habíamos hablado, Dios pide que lo entregues todo. Tu obediencia va a activar lo sobrenatural en tu vida. Y Dios ya ha depositado en tu persona las herramientas necesarias para glorificarse a través de tu circunstancia. Esos son los 3 pilares fundamentales. Ahora sí, nos vamos a meter al estudio. No se me preocupen que casi terminamos, nos falta mucho. Pero esos 3 puntos son muy, muy, muy fundamentales. ¿Cuántos aman a Dios? Hay una palabra
que yo creo que... ¿Dónde están los estudiantes del Instituto Bíblico? Hermanos, tenemos un instituto bíblico. Si quiere ser parte, los jueves venga, sea parte. Hay una palabra que es el Talmud. Amén. La palabra el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? ¿Qué significa? La palabra Talmud es una palabra hebrea que significa aprendizaje o instrucción. El Talmud es un contexto central de la corriente principal del judaísmo y consiste principalmente en discusiones y comentarios sobre la historia, la ley y las costumbres de la cultura judía. Es un comentario sobre la cultura y la ley judía. Amén. Ahora, en el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, habían prácticas, costumbres, habían puntos de vista que por ahí hoy no compartimos. Habían cosas un poco diferentes. Ellos veían el mundo con otros ojos. Amén. Ahora, es entendido que en la cultura judía antigua había pensamientos y prácticas que digamos hoy podrían ser muy ofensivas. Lo vamos a dejar ahí. Un ejemplo registrado en el Talmud, ¿sí?, muestra o describe una oración de rabinos, una oración que hacían de costumbre los rabinos, que incluye esta línea o esta siguiente frase. Y dice así: gracias tú Dios que no nací esclavo, no nací gentil, prepárense, y no nací mujer. ¡Wow! ¡Qué ofensivo!, ¿no? Eso está escrito en el Talmud. Acuérdense que eso estamos hablando de miles de años atrás. Tenían un punto de vista un poquito diferente, veían las cosas un poco diferente. ¿Amén? Bien. Ahora, acá vemos 3 ingredientes, 3 cosas que digamos ya analizando estas 3 cosas son características que podrían crear mucha adversidad a una persona viviendo en esos tiempos. Amén. Si una persona era esclavo, iba a tener una vida muy difícil. Si una persona era un gentil, no iba a poder tener mucho negocio, mucha relación con la cultura judía. Y si uno era una mujer, había ciertas limitaciones en esos días que también traían consecuencias muy adversas. Es así, desafortunadamente es así. Gracias a Dios todo cambió y Dios es bueno, amén. Pero bueno, estamos yendo a donde quiero ir, así que por favor sígame que todavía estoy haciendo el pilar, el fundamento. Ahora, ¿qué tal si hubiera una persona que tiene estas o que posee estas 3 características dentro de su arsenal? Viviendo en esos tiempos, no hoy en día, viviendo en esos tiempos, uno diría, esta persona tiene una vida desafortunada. Esta persona tiene una vida muy, muy dura. Una cosa más. Para hacerlo peor, para incrementar la circunstancia adversa, esta mujer era viuda. No tenía apoyo ni socorro de ninguna manera. Y vamos a analizar, vamos a ver cómo la protagonista, que es esta mujer que posee estas características, cómo Dios hace un trato personal en su vida y vino todo a través de una siembra de obediencia en su vida. Dígale a la persona que tienes a tu lado, ¿estás dispuesto a sembrar tu obediencia hoy? No, pero dígalo con un poco de intensidad, hermano, hermana. No se me duerman, ya casi terminamos. Bien. Ya establecimos los pilares, los fundamentos, ya estamos ahí. Ahora nos metemos a la historia de estos protagonistas. Se encuentra en Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a estar leyendo la mayoría del capítulo 17, pero por ahora solamente vamos a hacer énfasis en 17, Primera de Reyes 17, del 8 al 16. ¿Bien? Y dice así la palabra de Dios. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: mira, también haceme algo de comer, ¿te parece? Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Me imagino que no se lo dijo de la forma más amigable, ¿sí? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. ¿Qué más querés? ¿Qué más? ¿Querés que te haga una torta? ¿Querés que te haga querés un Big Mac? ¿Querés que...? Me imagino que la contestación no fue nada amigable. Sin embargo, vamos a seguir leyendo la historia. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. No sé usted, pero la situación que esta mujer atravesaba era una situación severamente deprimente, ¿no? Se podría decir que una situación muy, muy difícil, ¿amén? Bien, al leer lo que recién leemos, podemos deducir que la protagonista, esta mujer viuda en esta historia, está completamente, emocionalmente, psicológicamente deshecha y sin esperanza, ¿sí? Tiene que suceder algo psicológico en una persona para poder decir: mira, yo estoy a punto de ir a comer y me voy a morir con mi hijo. Ella había aceptado que iba a comer un pan y se iba a morir junto a su hijo. Y más que seguro, el hijo, si ese hubiera sido el caso, más que seguro, ella estaba anticipando que su hijo moriría primero. Es una situación difícil que iba a requerir un mover sobrenatural para sacarla de esta situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios puede aún hacer lo sobrenatural en tu vida? Amén. Esta mujer no tenía esperanza. Y lo peor de todo es que, de acuerdo a la sociedad en que ella vivía, ella tenía toda la razón a sentirse como se sentía, de acuerdo a las costumbres de esos días. Su situación era tal que si Dios no interviene, esa mujer muere. Bien, sigamos. Al leer esta historia nos damos cuenta de la percepción propia de esta mujer, no solamente la percepción propia, sino que la percepción de la circunstancia en la cual está atravesando. En otras palabras, podemos ver cómo ella se está percibiendo a sí misma en relación y de acuerdo a lo que está sucediendo en su exterior. Muchos de nosotros, como seres humanos y aún como cristianos, nos dejamos influenciar por lo que vemos afuera. ¿O soy el único? Tenemos que cuidar nuestros oídos y nuestros ojos. Tenemos que tener intimidad con el Señor para que lo que vemos que estamos sucediendo en el mundo no tenga efectos negativos en nuestro diario caminar con Dios. Amén. En nuestra fe, en nuestro crecer espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, su identidad o su percepción de ella misma están basadas en el hecho de que ella es una gentil, es viuda, es mujer, es esclava del sistema en el que vivía, es pecadora, es una mujer pobre, es una mujer desahuciada. En otras palabras, la sociedad la había descartado y la tiró a la basura. Nadie quería nada que ver con esta mujer. Nadie quería ayudar ni ofrecer a ayudar a esta mujer y a sus hijos, porque la sociedad la miraba a ella y a su hijo como una carga.
Pero quiero decirte algo hoy, que si tú puedes relacionarte con la situación de esta mujer, si tú estás en una situación desesperante, donde no tenés esperanza, donde toda la situación en tu vida es adversa, a donde estás atravesando una situación negativa, quiero que entiendas y sepas que tú, al igual que esta mujer, son los candidatos perfectos a ver la gloria y la redención de Jesucristo en tu vida. Dios es atraído a los desechos, Dios ama a los perdidos y Dios rescata a los descartados. Amén. Y si estás ahí hoy, quiero decirte que tú eres el candidato ideal para la gloria de Dios en tu vida, al igual que esta mujer. Bien, sigamos. Ya sabemos toda su percepción, ya entendemos su identidad y cómo ella se percibe a ella misma, pero es importante entender para el contexto en que estamos leyendo que esta mujer no solamente era una gentil, sino que era de Sidón. Sidón. ¿Y qué es Sidón? ¿Y qué importa? ¿Qué tiene que ver Sidón? Según Primera de Reyes 16:31, Sidón era el país de donde viene Jezabel. El padre de Jezabel, Et-Baal, que era el profeta, el sumo sacerdote del dios Baal de esa área, era el rey de los sidonios. Sidón era el centro del culto a Baal, y no solamente el culto a Baal, sino que era un centro de sexualidad abierta, un centro de lo que querían hacer, y también era un centro en donde sacrificaban a los bebés recién nacidos al dios Baal. Parece Estados Unidos hoy. El sacrificio es de otra forma, nosotros le decimos el aborto. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene un remanente? De acuerdo a su historial, de acuerdo a su herencia, o con la reputación nacional en donde estaba esta viuda localizada, entendemos que es muy probable que ella era bien partícipe en la cultura de esos días. Amén. Sin embargo, Dios manda al profeta Elías a Sidón. Bien, sigamos contextualizando un poquito más. Bien, Dios manda el hombre de Dios, el profeta de Dios, es enviado a ministrar a una mujer. No solamente a una mujer, sino que a una viuda con un antepasado pecaminoso, posiblemente una esclava, que era una gentil, que probablemente se prostituía, donde también es posible que haya sacrificado a uno o varios de sus hijos a Baal, el dios de ese territorio, que era costumbre hacerlo en ese entonces, y estaba llena de angustia, de agonía, de dolor y sin una gota de esperanza. Si ella tuviera un resumen, el resumen diría no rescatable. ¿Cuántos saben que usted y yo éramos no rescatables? ¿Cuántos lo saben? Dios te amó y te escogió y te salvó, te redimió y te dio un nombre el día que tú le dijiste que sí a Jesús. Pero como estamos analizando el contexto, vamos a ver la historia de redención en la vida de esta mujer. Amén. A mí me fascinan las historias de redención, porque mi Jesús es el Redentor. Mi Jesús no es el que redimió o el que redime, Él es el Redentor. El ser redentor es alguien que toma un vaso roto y lo hace como que si fuera nuevo, a tal modo que pareciera ser que nunca se rompió. Tú eras un vaso roto y yo también. Y Él es el alfarero y nos compuso y nos hizo de tal forma que pareciera ser que nunca nos rompimos delante de sus ojos. Amén. Dios es bueno. Digan amén, digan algo, por favor. Dios es bueno.
Entonces vemos la calidad de persona en la cual Elías fue a ministrar. Dios ama a los desahuciados y Dios siempre está buscando rescatar a los perdidos. Ahora, énfasis en las herramientas y en lo sobrenatural. ¿Bien? Bien. Acá vemos que esta viuda tenía herramientas en su posesión. Digo herramientas entre comillas. Tenía herramientas en su posesión que Dios había depositado para suplir sus necesidades de manera sobrenatural. Ahora, las herramientas estaban en forma de harina y de aceite. El aceite que tenía en una vasija. Ahora, Dios por medio del profeta le pide a esta viuda que tome las herramientas que tenía y que las siembre. No es fácil lo que le pide Elías a esta mujer. Ella está esperando morirse. Él le dice, mira, mejor dame de comer a mí. Eso implicaba que ella y su hijo iban a morir más rápido, ¿no? Porque el profeta le pidió todo lo que ella tenía. Ahora, al obedecer a Dios a través del profeta, ella fue justificada y Dios hace lo sobrenatural en su vida. Amén. Acá vemos en Primera de Reyes 17, capítulo 17, versículo 15, dice así: la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella, su casa, durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por medio de Elías. Ella, a través de su obediencia, es justificada. Ella siembra en obediencia, y cuando siembra en obediencia, Dios se mueve en lo sobrenatural para cambiar el rumbo de esa mujer y de su casa. ¿Cuántos saben que Dios quiere cambiar el rumbo de nuestras vidas? El rumbo de nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Pero requiere tu obediencia y requiere que siembres tus herramientas. Dios es bueno. Bien, ahora, interesante, Dios empieza a hacer cambios que si no lo analizamos bien, no nos damos cuenta, pero Él empieza a tratar en las diferentes áreas de la vida de esta mujer. Esta mujer pasa de la pobreza a la riqueza, a donde todos comen y se alimentan de su bendición. Acuérdense que había una sequía enorme en esa área, así que la persona que tenía aceite y harina era rey. Amén. Entonces, esta mujer ahora es una reina, porque tiene comida cuando los demás no tienen nada. Y también es una gentil. Amén. Pasa de ser una persona descartada, una mujer desfavorecida, a una mujer bendita con el favor de Dios. Es una mujer justa delante de los ojos de Dios por su obediencia, porque obedeció al profeta. Sin embargo, aún carga una mochila muy, muy pesada. Esta mujer, a pesar de haber sido justificada por su obediencia a Dios, carga una mochila demasiado pesada que se llama el pecado o los pecados de mi pasado. ¿Cuántos de acá están lidiando con una mochila que lleva las cargas y el pecado de tu pasado? Dios te dice hoy, trae a mí esa mochila, trae a mí esa carga y yo te daré descanso. Amén. ¿Cuántos quieren descansar? Cuando Dios te redime y te perdona, se olvida de que se olvidó de tus pecados y de tu pasado. Por eso la Biblia dice que los que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Dile a tu hermano, nueva criatura eres si estás en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir, casi terminamos, por favor, síganme, casi terminamos. Acuérdense que cuando ella sembró para corto y largo plazo. Primera de Reyes 17, del 17 al 18 vamos a ver una consecuencia de su siembra.
Bien, acá vemos, acá dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa, el hijo de la viuda. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento, se murió. Entonces dijo a ella, a Elías, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? Acá, parte importante. Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo. Ella conocía la ley suficiente como para deducir que la muerte de su hijo pudo haber sido causa de su desobediencia. Pero no es así. No es así. A pesar de todo lo sobrenatural vivido y de ver de la mano de Dios, esta viuda cargaba una mochila muy, muy pesada. La viuda veía un abismo entre ella y el profeta porque ella estaba muy enfocada en los pecados de su pasado. Aunque esta viuda fue justificada por Dios, su conciencia no permitía que ella pudiera ver de la manera que Dios la veía. Pero vamos a ver cómo Dios transforma a esta mujer y transforma su situación por cómo ella sembró en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios, acuérdense, pide que entreguemos todo. Tienes que sembrar todo. Para que Él sea dueño de cada área de tu vida, tienes que sembrar cada área de tu vida. Cuando esta mujer obedece al profeta al principio del capítulo y da todo lo que ella tenía, Dios se comprometió a suplir sus necesidades inmediatos y de soltar lo sobrenatural para su hijo. Y cuando nosotros le entregamos a Dios esas áreas y sembramos, Dios va a hacer lo mismo en nuestras vidas. Casi termino, ya casi termino. Primera de Reyes 17, 19 al 22, vemos el fruto de lo que ella siembra. Dice acá, dice la Biblia así, dame acá tu hijo, dice Elías. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía, lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo, Jehová, Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciendo morir a su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y éste revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa, lo entregó a su madre y dijo, mira que tu hijo vive. Como habíamos dicho, hay oraciones sin precedentes y sin antecedentes. Amén. Hasta este libro, el libro de los Reyes, nunca habíamos visto un hombre de Dios orar para resucitar a un muerto. La oración que hace Elías nunca la leyó en una Biblia. La oración que hace Elías no tiene precedentes y no tiene antecedentes. Era una oración desesperante. ¿Cuántos acá han orado de forma desesperada? La oración de Elías es una oración desesperante. El profeta se encuentra en un momento de desesperación, donde en mi opinión, ¿sí?, le cuesta entender qué está pasando, qué está sucediendo. ¿Y cómo sé que Elías está pasando por esto? Entendemos que Elías está pasando por una tribulación lógica mental, porque nosotros vemos que el profeta hace una oración totalmente atrevida que no tiene sentido hacer a menos de que estés pasando un proceso de desesperación. Él hace una oración desesperada. Entonces, él hace una oración desesperada, ¿sí? Elías lleva el cadáver, el niño muerto lo lleva al aposento alto, a su cuarto, y Elías, el profeta de Dios, pensando quién sabe qué, pasando un momento difícil, haciéndose preguntas, Dios, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a dejar que pase? ¿Cómo vas a suplir la necesidad material y dejar que su hijo se muera? Quiero dejarte saber que Dios no hace cosas a medias. El que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de su retorno. La obra que Él comenzó en tu vida, aunque hoy parece que capaz no te está escuchando o parece que no ves una solución, Dios está trabajando en tu favor detrás del telón. Amén. Porque Dios es un Dios que completa la obra. Él no llega a 50%.
y te deja huérfano. Es una mentira de Satanás. Él comienza la obra y aunque parece terminado, porque el chico estaba muerto, parece terminado, Dios dice, yo tengo la primera palabra y la última. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Amén. Ahora la Biblia dice que Elías se tendió sobre el niño 3 veces. 3 veces. Y la pregunta es, ¿por qué 3 veces? ¿Por qué 3 veces? Porque resucitó al tercero. Si no se hubiera tirado 40, 50, 70. Elías estaba dispuesto a no salir de ese cuarto con un niño muerto. ¿Cuántas veces has estado en una situación o una circunstancia donde te metes a la intimidad de Dios y dices, no salgo sin una respuesta? Pregúntenle a Jacob en la Biblia, cuando él luchó con Cristo, con Dios. No te suelto hasta que no me bendigas. Elías toma al niño a su cuarto, está a solas con Dios, ora y Dios hace la obra. Ahora la viuda se atrevió a obedecerle a Dios y Dios hizo lo sobrenatural en su vida. Ella sembró en obediencia al principio del capítulo y la obediencia hizo o desató la obra sobrenatural en su vida. Quiero dejarte saber hoy que Dios quiere hacer una obra sobrenatural en tu vida. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a hacerlo a Él Dios de cada área de tu vida hoy?